A continuación, la siguiente mesa, que es Niñez con tendencia delictiva e infancia criminal, de las correccionales a los centros de reeducación y la justicia restaurativa. Al magíster Óscar Vázquez Bermejo, abogado, magíster en políticas sociales y doctorado en sociología por la Universidad San Marcos. Bueno, en principio me gustaría agradecer a los participantes, a los organizadores, a los participantes en este primer congreso, en este Congreso Nacional de Infancias, ¿no? Primer Congreso Nacional de las Infancias. Agradecer y bueno, el tema que vamos a presentar ahora tiene que ver, digamos, con una de las infancias, ¿no? Quizás una de las infancias que a lo largo de la historia son una de las infancias de repente más, no sé, por decir, más sufridas en general, ¿no? Las que de alguna manera la sociedad las castiga, las sanciona, ¿no es cierto?, con una serie de medidas, ¿no? Y en la presentación me gustaría hacer una mirada retrospectiva y tratar de ver cómo ha evolucionado en el tiempo, ¿no? hasta el día de hoy. En los documentos que me pasaron sobre la primera Conferencia Nacional del Niño, en 1922, encontré una presentación que se llamaba Los Tribunales de los Niños, ¿no? Y en esa misma presentación, en 1922, hablaban cómo era la situación de los niños que, digamos, que cometían algún tipo de infracciones, ¿no? Dice la persona que presentó esta ponencia, la primera conferencia, dice que los niños eran llevados a las comisarías y se les castigaba cruelmente. Se les conducía en público con cadenas de seguridad por agentes uniformados. Se le coloca en calabozos junto a adultos y no había reconocimiento médico. Esta parte me hace acordar mucho. Nosotros trabajamos varios años en el Agustino. Empezamos un proyecto en el 2005 y prácticamente era muy similar a lo que nos contaba lo que sucedía en 1920, ¿no? Era un contexto después del conflicto de la violencia, la aparición de las pandillas, ¿no? Hemos sufrido temor, miedo a los chicos y efectivamente pues sufrían muchos abusos, muchos maltratos en las comisarías, ¿sí? Después dice, es juzgado por jueces comunes de adultos en audiencias públicas. Se les recluía en la granja escuela de Surco, que era el único establecimiento en el Perú donde se les impartía una formación, ¿no? Es decir, en esa época los niños eran juzgados en el Perú como adultos, ¿no? Eran juzgados como adultos. Y el ponente de la presentación en esta primera conferencia hacía una presentación sobre los avances que en 1922 se estaban dando en el mundo, pero que el Perú todavía no podía acceder, ¿no? Eran los avances más significativos, ¿no?, que el ponente presentaba, y presentaba como propuesta, ¿no?, el tema de establecer tribunales para juzgar a los niños, ¿no? Porque, digamos, en ese momento en el Perú no había tribunales especializados, sino los niños que cometían un delito eran juzgados como adultos, eran castigados como adultos, ¿no? Entonces él señalaba que antes del siglo XX, a inicios del siglo XX, a fines del siglo XIX, aparece en varios lugares del mundo un movimiento que se llama Salvemos a los Niños, ¿no? Y este movimiento lo que buscaba sensibilizar para dar un trato distinto, diferente,
digamos, a los niños, especialmente a los niños, entre los que se encontraban los niños que cometían delitos o infracciones, ¿no? Porque hasta ese momento, hasta fines del siglo XIX, empezando siglo XX, los niños eran juzgados como adultos. Y siglos atrás eran susceptibles de pena de muerte, eran susceptibles de ser ahorcados, de ser quemados, como los adultos. Posteriormente, cuando aparece la prisión como mecanismo de sanción, porque antes no existía la prisión, en ese momento que aparece la prisión, los niños eran igual, juzgados como adultos y encarcelados en cárceles de adultos con adultos, ¿no? Bueno, eso era, digamos, lo que ocurría hasta antes del siglo XX, ¿no es cierto? Y ya a partir del siglo XX aparecen en varios países, a partir de este movimiento de salvar a los niños, aparecen iniciativas de establecer tribunales especializados, ¿no? Tribunales para sancionar a los niños, ¿no? En fin, pero en ese momento, digamos, cómo se concebía a los jueces, se les concebía como unos jueces que eran especializados, pero que eran más tutores que jueces, que deberían tener un trato más paternal que castigar a los adolescentes, a los niños, ¿no? Aparece en ese momento lo que se llama la doctrina de la situación irregular, lo que se conoce como el tutelarismo, y que es el que ha predominado durante todo el siglo XX hasta antes de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, se hace esa referencia, digamos, en la ponencia. Entonces yo voy a presentar un poquito, digamos, el proceso. Vamos a presentar en la historia de la justicia juvenil. La justicia juvenil es la justicia que está orientada, digamos, al juzgamiento, a la investigación, al juzgamiento y a la ejecución de las sanciones de los adolescentes, ¿no es cierto? Lo que se conoce como la justicia juvenil. Entonces, para que, digamos, ese proceso llegue hasta nuestro tiempo, tal cual vivimos ahora, hay como 3 hitos importantes en la historia, ¿no? El primer hito es precisamente lo que cuenta digamos, el autor de esta presentación de tribunales de niños, ¿no? El primer hito para la justicia juvenil, tal como la conocemos ahora, es tribunales especializados para que juzgan a niños, distinto de los adultos, pero en ese momento era más con unos fines rehabilitativos, ¿no? Donde el juez asume más que un papel de juez, un papel de padre, de buen padre, y que tiene todas las atribuciones de sancionar a los adolescentes, de privarlos de la libertad en función del el bien del chico, ¿no? Entonces el juez era un juez con, digamos, poderes o atribuciones ilimitadas, ¿no es cierto? Era un buen padre, ¿no? Y como buen padre podía sancionar lo que él consideraba lo más conveniente para el niño, ¿no? Entonces ese es el primer hito. Un segundo hito lo encontramos más o menos en 1967 con una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos frente a un caso conocido como el caso Gold, donde a un, digamos, adolescente se le priva de libertad por haber estado espiando a una vecina, cosa que si era un adulto era simplemente, digamos, castigado con una pena pecuniaria, ¿no? Entonces la Corte Suprema de Estados Unidos establece que no debería haber esas diferencias, sino que los niños deben tener las mismas garantías, ¿no es cierto?, que los adultos. Ese es el segundo hito. El tercer hito fundamental es efectivamente la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, donde se establece, digamos, un nuevo enfoque de la justicia juvenil que lo vamos a poder ver más adelante, ¿no? La siguiente, entonces, la Convención de los Derechos del Niño, pues como ustedes saben, es una convención que reconoce a los niños una condición de ser sujetos de derecho,
¿no? En el largo recorrido de los derechos humanos, la Convención le da una ciudadanía, un reconocimiento a los niños como personas, los mismos derechos que las personas, pero por la condición de ser personas en crecimiento y desarrollo, digamos, debe hacerse mucho más énfasis en la protección, en el ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces la Convención es, digamos, el Tratado de Derechos Humanos, digamos, que ha logrado mayor consenso en el mundo y el que ha sido aprobado con en menos tiempo posible, ¿no? Entonces hay un gran consenso, hay una gran connotación, ¿no es cierto? Y efectivamente se reconoce por primera vez que los niños son sujetos de derechos, son titulares, pueden hacer ejercicio de sus propios derechos, ¿no? Cosa que antes de ese año no era así. En la siguiente podemos apreciar esta diferencia entre lo que era la situación irregular y lo que es la doctrina de la protección integral, ¿no? Entonces, antes de la Convención, los niños, los adolescentes, digamos, no eran considerados sujetos de derechos, sino eran considerados objetos de protección. Esa es una primera diferencia, ¿no? El lenguaje cambia. Antes de la Convención se les decía menores y el concepto menores, como ustedes saben, tiene una connotación negativa, peyorativa, ¿no? Entonces, a partir de la Convención se dice niños y adolescentes. Ya no se deja, digamos, lamentablemente en el ámbito judicial todavía se sigue hablando de menores, ¿no? Pero este concepto, digamos, es un concepto anacrónico, ¿no? Objeto de protección, en la situación irregular eran considerados incapaces, ¿no es cierto? Eran inimputables. En cambio, en el concepto de la doctrina de protección integral, los niños son personas en crecimiento, en desarrollo, y tienen un nivel de responsabilidad penal, no como los adultos, sino más limitada, ¿no? En la situación irregular, el juez es como un padre de familia con unas facultades ilimitadas, no hay garantías y la privación de la libertad es la regla y por un tiempo indeterminado. En la Convención esa visión cambia, ¿no? El juez es un juez especializado, es un juez jurisdiccional, técnico, y está limitado por los derechos y las garantías del adolescente, y la privación de la libertad es una medida de excepción por el menor tiempo posible, ¿no? Entonces hay un cambio, una mirada, digamos, importante de la Convención en relación a los niños adolescentes que cometen infracciones, ¿no? En la siguiente, quizás podemos ver ahí cómo se concibe hoy en día la justicia juvenil, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran cuál es el corpus juris de la justicia juvenil, hay una serie de instrumentos que establecen, ¿no? Es como la base normativa de la justicia juvenil, que está la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de La Habana, las reglas de Tokio, la Observación General 24, y para el Perú, bueno, está el Código de los Niños y también el Código de Responsabilidad Penal, ¿no? Esas son como que las normas sustantivas, importantes, digamos, para caracterizar lo que es la justicia juvenil. Entonces, a partir de eso, podemos tener una idea, un concepto de la justicia juvenil. En principio, es una justicia enfocada en un sujeto particular, que es el sujeto adolescente, ¿no es cierto? Entonces, al estar enfocada en un sujeto particular, con características muy peculiares, que son los adolescentes, es una justicia especializada. Además, gracias a la neurociencia y otras nuevas investigaciones que en los últimos años se han dado, hay nuevos descubrimientos de la adolescencia que de alguna manera hacen y replantear el concepto tradicional que tenemos nosotros de la adolescencia, un concepto negativo, un concepto que los adolescentes son personas, digamos, problemáticas, complejas, difíciles, ¿no? Hoy en día se habla de la adolescencia desde otra perspectiva, desde una mirada más positiva, mirando sus características, sus potencialidades, ¿no es cierto?, como una oportunidad, y eso es reciente. En los últimos años hay una mirada diferente de la adolescencia, ¿no? Y para el campo, precisamente, de la justicia juvenil,
La neurociencia, digamos, ha encontrado, ha descubierto, ¿no es cierto?, algo que es fundamental, que tiene que ver con una parte que se llama el lóbulo prefrontal. Y en el lóbulo prefrontal es donde precisamente se desarrollan muchos aspectos para los adolescentes, como el control de impulsos, como la capacidad de prever, de planificar, de mirar hacia adelante. Y lo que han descubierto los neurocientíficos es que esta parte del cerebro, digamos, se comienza a desarrollar recién a los 14 años. Y es la parte del cerebro que demora más tiempo en madurar y culmina más o menos hasta los 29 años. Pero esa parte es muy importante para el juzgamiento de los adolescentes. Yo no puedo juzgar a un adolescente como un adulto, porque no le da su capacidad, no le da el cerebro para pensar como un adulto, para responsabilizarse, controlar sus impulsos, ¿no es cierto? Y mucho menos en adolescentes que han vivido o viven unas situaciones de vulnerabilidad, donde no han tenido un soporte familiar adecuado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es una justicia enfocada en un sujeto muy particular, ¿no es cierto? Es por ese sentido una justicia especializada, que implica que el juez conozca, sea especializado, pero a la vez tiene que estar auxiliado, apoyado por trabajadores sociales, psicólogos, educadores, que le proporcionen criterios para tomar mejores decisiones a los jueces. Es una justicia especializada y también los equipos interdisciplinarios tienen que estar especializados, ¿no? Una justicia especializada es una justicia garantista, ¿no es cierto? Los adolescentes tienen los mismos derechos, las mismas garantías que los adultos, pero por ser personas en crecimiento y desarrollo hay que tener más énfasis en sus garantías y en sus derechos, ¿no? Garantista debe preferirse el principio de excepcionalidad, implica que la justicia, el proceso judicial debe ser excepcional y las medidas privativas de libertad deben ser aún más excepcionales, deben ser, digamos, medidas como último recurso y por menor tiempo posible, ¿no? Es diferenciada, tiene que, digamos, diferenciar, es distinta a los adultos, debe ser una justicia adaptada y amigable. Hoy en día en Europa se habla mucho de este tema de la justicia adaptada. ¿Qué es la justicia adaptada? Es precisamente para hacer respetar el derecho a la opinión de los niños. La justicia tiene que adaptarse a las características de los adolescentes precisamente para facilitar su participación. Hoy en día, por ejemplo, en Holanda, en otros países de Europa, la sentencia es una carta que le dirige el juez al adolescente en su propio lenguaje, ¿no? Y donde le explica al adolescente por qué ha tomado esa decisión, ¿no? Ya no son jueces que usan togas, ya no son jueces, son jueces de otro tipo. Es la justicia adaptada, amigable, la justicia restaurativa de la que vamos a hablar ahora, la justicia terapéutica, que también es una justicia que va hacia los problemas, atender las situaciones que viven los adolescentes y donde el juez con el equipo trata de apoyar, atender para que el adolescente pueda salir hacia adelante. Es una actitud comprometida y es una justicia con un fin educativo. Es decir, que la sanción no es una sanción, no es un castigo, sino que tiene que tener una finalidad, digamos, rehabilitativa. Pasamos. Esto lo voy a pasar muy rápido, simplemente señalar que la justicia juvenil también es una justicia específica y diferenciada. Es decir, específica en el sentido de que, digamos, tanto la criminología como la psicología han dado, digamos, una serie de evidencias que hacen que la justicia juvenil tenga una serie de principios, ¿no? Que son evidencias que hacen, que se han ya convertido en tipo, ya se han formulado principios a partir de esas evidencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Evidentemente que los adolescentes, esto nos dice la psicología, no tienen la misma capacidad de comprender, de conocer que los adultos, ¿no? La psicología nos dice también
que los adolescentes son más vulnerables a las situaciones de privación de la libertad que los adultos, ¿no? La psicología también nos dice que las conductas delictivas de los adolescentes son episódicas. O sea, muchos chicos cometen infracciones, pero eso no quiere decir que van a desarrollar una trayectoria delictiva, ¿no? La criminología nos dice que efectivamente todas las instancias de control tienen un efecto criminógeno. No es decir, que no hay que exponer mucho a los chicos, a los tribunales, a la policía, a los sistemas de justicia por no contaminar, ¿no? La privación de libertad tiene un efecto desocializador, sobre todo en esta etapa de la vida que es importante, donde los adolescentes están, digamos, necesitando desarrollar experiencias, ¿no es cierto? Y se sabe que los mecanismos de justicia alternativa, no privativa, tienen mejores efectos, ¿no? Todos estos elementos, descubrimientos, evidencias, hacen que la justicia juvenil formule otros principios, ¿no? Pasamos a la siguiente. 3 principios fundamentales, ¿no? El principio de la responsabilidad penal especial, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Que los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad tienen una responsabilidad penal, pero distinta a la de los adultos, más limitada, ¿no? No es igual a los adultos. Principios especiales de protección, precisamente, ¿no? Por la condición de ser personas en condición de desarrollo y sujetos a vulnerabilidad, hay una serie de principios que hay que respetar, ¿no? El principio de intervención mínima, de especialización, de excepcionalidad, etcétera, ¿no? Y el principio de una orientación educativa, ¿no? Es decir, lo que busca la justicia juvenil es, más que castigar, es ayudarlo a resocializar, o a reeducarse. Pasamos a la siguiente. Bueno, desde la primera parte de la exposición era un poco, vamos a llamar, la evolución hasta lo que es la justicia juvenil ahora. Ahora me gustaría hablar sobre la justicia restaurativa, que es uno de los nuevos enfoques que ahora se está planteando, ¿no? La justicia restaurativa es un nuevo enfoque que ahora se ha desarrollado y se ha ampliado. Podemos decir que es un movimiento, porque en muchos países, y no solamente para el ámbito penal, se desarrolla, ¿no? Entonces, lo que busca la justicia restaurativa no es tanto el castigo ni la sanción. Lo que busca la justicia restaurativa es restablecer la paz social que el delito, que la infracción desarrolla, ¿no? En ese sentido, lo que la justicia restaurativa busca, en principio, es preocuparse por la víctima, por atender a la víctima, por repararle el daño, pero también porque la persona que le ha hecho daño, en este caso el adolescente, pueda responsabilizarse, ¿no es cierto? Y tanto el adolescente y la víctima pueden ser ayudadas por la comunidad para reintegrarse, ¿no? Esa es la filosofía de la justicia restaurativa. Entonces, en esta justicia restaurativa, para resolver los conflictos de carácter penal, se busca que se reúnan las partes implicadas, ¿no? El adolescente que ha cometido el delito, la víctima que ha sufrido la infracción y la comunidad, ¿no? En la siguiente, bueno, decir que la justicia restaurativa no es tan nueva. La justicia restaurativa, si bien es cierto, aparece en un momento muy particular de la historia nuestra, aparece más o menos en los años, o se conoce como justicia restaurativa a partir de los años 80, cuando se establece, cuando en el mundo hay una emergencia, hay una inflación de delitos, de preocupación por la criminalidad, ¿no es cierto? Hay una investigación que se llama WarWorks, que dice que funciona, y según esa investigación nada funciona, que las cárceles no rehabilitan. Entonces lo único que queda es sancionar, castigar, y aparece justo en el momento en que el neoliberalismo, con Reagan y Margaret Thatcher, aparecen y establecen una serie de reformas penales, ¿no es cierto? Y se establece, medidas punitivas, para sancionar los delitos o los castigos, ¿no? Y las cárceles en Estados Unidos y en todos los países occidentales pues comienzan a crecer. En el momento en que también, el modelo rehabilitativo, nada funciona, está en crisis. En este momento en que nada funciona y lo que funciona hay que castigar, aparece como una tercera alternativa
la justicia restaurativa a partir de varios aspectos, ¿no? Una experiencia en Canadá, en Ontario, Canadá, donde un juez reúne a las partes, a los jóvenes que habían cometido, digamos, un vandalismo, a los propietarios, les dice pónganse de acuerdo, da muchos buenos resultados y eso se difunde en varios países de Estados Unidos. El movimiento por los derechos de las víctimas, la preocupación por los derechos de las víctimas, el tema de los derechos humanos, el tema del Estado mínimo, la reivindicación de la comunidad y de los pueblos originarios por defender su derecho o su justicia. Y la justicia restaurativa toma muchas experiencias de países, de pueblos originarios, ¿no? De los navajos, de los pueblos maorí, ¿no es cierto? Entonces es en ese contexto que aparece esto, se mezcla y le llaman justicia restaurativa. Y luego quienes investigan más se dan cuenta que la justicia restaurativa no es tan reciente. Entonces si uno lee, digamos, textos de la Biblia o de otros textos de distintas religiones, se encuentra elementos de justicia restaurativa. Si uno revisa la historia, las sociedades preestatales, se resolvían los conflictos no solamente ojo por ojo, sino también formas de compensación. Cuando los bárbaros invaden Europa, traen el derecho germánico a Europa. Y el derecho germánico tenía dos figuras, el Brüchel y el Wergel. Y los Wergel eran precisamente formas pecuniarias de resolver. Es hasta antes del Estado moderno que los conflictos se resolvían entre las personas. No habían jueces, no había sistema de justicia, ¿no? Es con el Estado moderno que aparece todo el sistema de justicia, el sistema punitivo. Es decir, que la justicia restaurativa no es tan reciente, no tiene tantas raíces como lo tiene también, digamos, el sistema más retributivo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, simplemente señalar de que la víctima, el adolescente y la comunidad son los tres actores principales de la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa, ¿qué busca? Que busca que la víctima sea atendida, asistida, se le brinde información, que pueda reunirse con el infractor, le pueda contar cómo se ha sentido con el hecho, que pueda participar y que pueda ser reparada, pueda ser compensada, pueda ser resarcida. ¿Qué busca la justicia restaurativa con el adolescente que ha cometido un delito? Pues que reflexione, que repare el daño, que pida disculpas, ¿no es cierto? Y que pueda reintegrarse a la comunidad con el apoyo de la comunidad, ¿no? Entonces estos tres actores son fundamentales para la justicia restaurativa. A la siguiente. La siguiente. Eso es simplemente un cuadro de distintas maneras que hay. Simplemente señalar que la justicia restaurativa se puede aplicar y se aplica, y lo hemos nosotros aplicado en el Agustino durante varios años, y ya luego eso se ha incorporado en el Código de Responsabilidad Penal, y ya nuestra amiga Claudia luego nos va a explicar todo lo que es el Código de Responsabilidad Penal y cómo se ha incorporado todas estas filosofías y otros principios de la justicia hoy en día. Simplemente señalar que se pueden hacer mecanismos restaurativos sin participación, con participación de la víctima y sin participación de la víctima. ¿Cómo es un mecanismo restaurativo con participación de la víctima? De dos maneras, directa o indirecta. ¿Cómo es de la manera directa? Cuando el adolescente y la víctima se sientan para resolver un conflicto. Por ejemplo, en el Agustino, hace algunos años, un señor perdió los chicos robaron su mototaxi y el mototaxi se perdió. Entonces, luego de haber pasado por el sistema de justicia, la fiscalía, ¿no es cierto?, se hizo un proceso de mediación, ¿no? ¿Qué es un proceso de mediación? Es preparar a los adolescentes, preparar a la persona que era dueña de este mototaxi, se les preparó. Se buscó una reunión. Los chicos, antes de entrar a la reunión con el señor, acordaron para entrar a un proceso de mediación o de mecanismo restaurativo. Es importante que el adolescente haya aceptado su responsabilidad
y quiera encontrarse con la víctima para poderle pedir disculpas. Pero eso implica trabajarlo, prepararlo. Y entonces estos chicos los preparamos, dijeron, bien, vamos a pagarle una cantidad al señor para repararle el taxi que habían robado y que se había perdido. Igual se prepara al señor, a la víctima, para que pueda asistir y reunirse con el adolescente. Se hizo la reunión y en la reunión el señor le dice a los chicos y se pone a llorar. Y les dije, yo tengo 2 hijos como ustedes y por la culpa de ustedes yo no estoy, digamos, pagando los estudios de mis hijos, ¿no? Eso conmocionó, los chicos también se pusieron a llorar y, bueno, a lagrimear, ¿no? Y en ese momento, si antes de entrar a la reunión dijeron vamos a pagar tanto, le dijeron vamos a pagarle, ofrecieron más. Y cada semana los chicos venían a la oficina a dejar una cantidad hasta que se logró pagar el mototaxi, ¿no? Obviamente que le pidieron disculpas, después hay reconciliaciones, en fin. Entonces, ese es un mecanismo directo que se hace, que se puede hacer. No todos lo hacen, la víctima generalmente no quiere entrar, no quiere, digamos, pero cuando lo hace la víctima se siente muy satisfecha, los chicos también. Es una manera diferente de, vamos a llamar, pues después voy a hablar de otro concepto que se llama desistimiento sobre este tema. Mecanismo indirecto es que cuando la víctima no quiere ser reparada, pero no quiere encontrarse con el adolescente porque tiene temor, tiene miedo o ha viajado. Entonces lo que se ha procurado hacer es mecanismos de comunicación. Pueden ser cartas, pueden ser videos, pueden ser dibujos, ¿no? En el proyecto nosotros hemos tenido cartas escritas por los chicos. Si ustedes leyeran la carta, son cartas impresionantes, ¿no? Donde los chicos piden disculpas, cuentan su historia, ¿no es cierto? Se empatizan con la víctima, la entienden, la comprenden y saben que no quieren reunirse con él, pero con él porque sabe que tiene temor, tiene miedo, pero él le pide disculpas y quiere ver de qué manera reparar. Muchas veces la víctima lee y dice, esto escrito al adolescente, pues yo también le escribo, ¿no? Y hay mecanismos de comunicación. Hemos hecho mecanismos de mediación con Plaza Vea, con los chicos que roban en las tiendas, ¿no? Se puede hacer indirectos. Y cuando, digamos, la víctima, hay delitos o infracciones donde no hay una víctima concreta, o cuando, por ejemplo, no se encuentra la víctima, ¿no es cierto? Entonces ahí se buscan mecanismos de reparación simbólica. ¿Qué es mecanismos de reparación simbólica? Que los chicos vayan a hacer algo en favor de la comunidad. Disculpe, me queda 1 minuto. Gracias, ya estoy terminando. Es para reparar a la comunidad. Termino con una reflexión, con 2 reflexiones breves. Uno sobre la justicia restaurativa favorece otra mirada de, reponerse frente a la infracción. La perspectiva, el enfoque punitivo, busca que las personas se salven a través de un mecanismo de la expiación, ¿no? O sea, a través del castigo, ¿no? Y muchas personas dicen, yo ya pagué, yo ya cumplí. ¿Pero por qué? Porque me castigaron, cumplí mi periodo en la cárcel, ya estoy libre. Pero en cambio la justicia restaurativa tiene otra manera que se llama la redención, redimirse. ¿Qué es redimirse? Los chicos dicen, yo ya cumplí, pero no porque lo castigaron, sino porque él hizo algo para enmendar el daño que él hizo y generó el perdón de la comunidad y se han redimido, ¿no? Y para un nuevo enfoque de la criminología, que se llama el desistimiento, estos procesos son muy importantes porque el desistimiento busca que las personas dejen de cometer delitos en su vida. Y lo que dejan de cometer delitos es porque uno decide dejar de cometer delitos.
Y lo que ayuda mucho es que esa decisión esté fundamentada en la construcción de una identidad distinta, diferente. Y lo que logra la justicia restaurativa es darle la oportunidad de construir una identidad distinta, más positiva. Yo cometí un delito, pero hice cosas buenas, ¿no? Y es en eso que hay que apoyar. Bueno, eso es un poco la... Muchas gracias, Magíster Óscar Vázquez Bermejo, por su importante presentación.